Yolanda, ¿me querías decir algo? Profe, yo estoy Sí. en mi trabajo ahora hasta 10:30, tengo tiempo, después se desocupan los consultorios y tengo que comenzar a limpiar. Así No hay, que hasta las no hay 10:30 yo problema. voy a estar. No hay problema, Yolanda. Acordate que la clase queda grabada, así que la pueden ver cuando ustedes, perdón, cuando ustedes deseen. Antes de comenzar, para que no se olviden y lo agenden, igual ahí lo mandé al grupo de WhatsApp. Les voy a dar otra oportunidad más para hacer los recuperatorios de los 3 módulos que vimos hasta ahora. Bien, necesito que tomen nota de cuándo se habilita. Los recuperatorios, no las validaciones. O sea, ustedes tienen que ir donde dice recuperatorio, validación 1, recuperatorio, validación 2, recuperatorio, validación 3. ¿Bien? El recuperatorio 1 va a estar habilitado del 4 de enero al 6 de enero. ¿Sí? Recuperatorio número 2, habilitado del 10 de enero al 12 de enero. Y el recuperatorio número 3 va a estar habilitado desde el 17 de enero al 19 de enero. ¿Perfecto? Pero consultas. Sí, vale. Los recuperatorios también tienen 2 opciones o con una sola. Depende. Si ya hiciste alguno de los recuperatorios, vas a tener una sola opción. Si no hiciste ninguno de los recuperatorios, vas a tener 2 opciones. Vamos. Bueno, para saber lo que hacemos, por suerte. Bien. Comenzamos entonces. Seguimos con lo que es la clasificación nosológica moderna del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana. Bien, seguimos con los trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, en la niñez y la adolescencia. Comenzamos con lo que es, un segundo, de que me pierda, acá, con lo que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Entonces, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Es muy frecuente en lo que es la niñez. Habitualmente se diagnostica en la niñez, ¿bien? Y a menudo dura hasta lo que es la adultez. Los niños que padecen este trastorno pueden tener problemas para prestar atención, problemas para controlar conductas impulsivas, ¿sí? O pueden ser excesivamente activos. ¿Bien? Es normal que a estos niños les cueste concentrarse, ¿sí? Comportarse bien. Más allá de eso, los niños que padecen TDAH no van dejando esas conductas a medida que van creciendo. ¿Qué sucede? Los síntomas continúan. Bien, y esos síntomas pueden provocar dificultades en la escuela, por ejemplo, ¿sí? En el hogar, dificultades con los propios amigos, ¿sí? Y vamos a nombrar algunas conductas que pueden presentarse en estos niños con este tipo de trastorno, ¿sí? Una de las conductas es fantasear demasiado, mucho, ¿bien? Olvidar, perder cosas, ¿sí? Con mucha frecuencia, obviamente. Moverse nerviosamente o retorcerse otras veces. Hablar mucho, ¿bien? Por ahí otras veces cometer ciertos errores por descuidos,
¿sí? O correr ciertos riesgos que son innecesarios. Bien, tener problemas para resistir a lo que es la tentación, a respetar turnos, ¿sí? O tener dificultades también para llevarse bien con otros niños, otras personas, ¿sí? Hay formas en que el TDAH se presenta, ¿sí? Según el tipo de síntomas, ¿sí? Sean más fuertes o no en las personas, ¿sí? Tenemos una presentación en la que predomina la falta de atención, ¿sí? Que es difícil para estas personas organizarse, terminar alguna tarea, prestar atención a los detalles, ¿sí? Seguir instrucciones, seguir conversaciones. Estas personas se distraen fácilmente. Bien, la otra presentación es la que predomina la hiperactividad e impulsividad, ¿sí? La persona se mueve nerviosamente, habla mucho, ¿sí? Le resulta difícil también quedarse quieta, sentada durante mucho tiempo, por ejemplo, para las comidas, mientras hacen las tareas escolares, ¿sí? Los niños más pequeños suelen correr, saltar, ¿sí? Trepar todo el tiempo. Y una persona que es impulsiva puede que interrumpir mucho al otro, ¿sí? Agarrar cosas que no les pertenecen, hablar en momentos que no son apropiados. Bien, para estas personas es muy difícil esperar su turno o escuchar instrucciones, ¿sí? Es muy común que las personas con impulsividad presenten o estén presentes en accidentes, ¿sí? En lesiones, más frecuentes que todas las otras personas. Y luego tenemos la otra presentación, que es la presentación combinada, que es donde predomina la falta de atención y también la hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Que los síntomas son de los dos tipos que venimos nombrando anteriormente. ¿Bien? ¿Qué sucede? Todos estos síntomas pueden cambiar con el paso del tiempo, digamos. ¿Bien? Y también las presentaciones pueden cambiar con el paso del tiempo. ¿Cuáles son las causas? Las causas, en realidad, los científicos que han estudiado y siguen estudiando las causas y los factores de riesgo para intentar, obviamente, controlar o encontrar mejores maneras de manejarlo, de reducir la posibilidad de que una persona tenga este trastorno, en sí se desconoce la causa y los factores, ¿sí? Pero hay investigaciones más actuales que muestran que la genética en sí tiene un papel bastante importante. Bien, además de la genética, los científicos están estudiando otras causas, otros factores de riesgo posibles, como pueden ser lesiones cerebrales, ¿sí? El consumo de alcohol, de tabaco durante el embarazo, el parto prematuro, el bajo peso al nacer. Y también se está estudiando otra causa posible, que son las exposiciones ambientales, por ejemplo, las exposiciones al plomo. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Hay también otros mitos donde investigaciones obviamente no respaldan todas estas opiniones populares de que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se origina por comer demasiada azúcar. No sé si alguna vez lo han escuchado, que se origina por ver demasiada televisión, por ciertas técnicas de crianza, por factores sociales como la pobreza, como el caos familiar. ¿Sí? Por supuesto que
muchas cosas, además de incluidas estas que nombré. ¿Eso es verdad, podrían... profe? ¿Cómo? ¿Es verdad eso? No, son mitos. Lo que sí es cierto es que esto que nombramos podrían empeorar los síntomas. ¿Bien? Los síntomas de la persona que ya padece TDAH. Bien, pero no es una causa específica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Luego tenemos la otra clasificación, que son los delirios, demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, donde entran los delirios, las demencias de tipo Alzheimer y lo que son los trastornos amnésicos. Vamos a comenzar con lo que son los delirios. ¿Sí? Es un trastorno de la función mental. Bien, en general los delirios son irreversibles, reversibles, no irreversibles, reversibles. Y se caracteriza por ¿qué los delirios? Por la incapacidad para prestar atención, la desorientación, ¿sí? La imposibilidad de pensar con claridad. ¿Bien? Bien. El diagnóstico en sí, ¿en qué se basa? En los síntomas, ¿sí? En resultados, obviamente, también de una exploración física. Se utiliza lo que son análisis de sangre, de orina, ¿sí? Se utilizan pruebas de diagnóstico por imagen para tratar de identificar la causa. Bien, por lo general, lo que son los delirios se cura tratado de manera adecuada, ¿sí? Ese tratamiento va a ser, depende de la causa de estos delirios, ¿sí? ¿Qué nos puede llevar a un delirio? Diversos trastornos, fármacos, drogas, sustancias tóxicas, eso pueden causar delirios. ¿Bien? Entonces, el delirio, perdón, es un estado mental anormal, ¿sí? No es una enfermedad. Bien, aunque el término identifica un trastorno clínico específico, en realidad se utiliza con frecuencia para describir cualquier tipo de confusión. ¿Sí? El delirio, como la demencia. ¿Puede ser un ejemplo de alguna confusión de delirio? Perdón, Valentina, pero se me entrecorta. ¿Me podés repetir lo que dijiste? Que podría ser un ejemplo de confusión como el delirio. Perdón, ¿alguien entendió lo que dijo Valentina? Si me lo puede repetir. Disculpe, pero no, es como que hay un... Sí, hay un bache en el medio. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí creo. Que quería ver si podía decir algún ejemplo de confusión de delirio. Por ejemplo, puede suceder que en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, a causa de estrés, ¿sí? Que nos olvidemos de las cosas, ¿sí? O de que fantasiemos, por ejemplo, de que, a ver, algo bien simple, que alguien me persigue, que estoy bajo peligro, ¿sí? Cuando muchas veces no es real, la mayoría de las veces no son reales. Ah, entonces deliro todo el tiempo yo. Ay, Valentina, no me hagas reír. Perdón. Los delirios pueden ser temporales, ¿sí? Pueden ser causados, como te dije, por ahí estamos pasando por mucho estrés o, qué sé yo, sufrimos un robo. A ver,
sufrimos un robo y luego de un tiempo, o sea, lo normal es que luego de un tiempo estemos obviamente así paranoicos y estemos con estos delirios de que en todo momento alguien nos está observando, nos está esperando. Es normal, ¿sí? Lo que no es normal, por decirlo de alguna manera, normal siempre, como ustedes saben, yo lo pongo entre comillas, es que pases toda la vida pensando de esa manera. ¿Bien? Claro, sí, Sandy, gracias. Bien. Entonces, le decía que tanto los delirios como las demencias lo que hacen es que afecta al pensamiento, ¿sí? Pero son dos trastornos diferentes, los delirios y las demencias. El delirio en sí altera sobre todo lo que es la capacidad de prestar atención, ¿sí? Mientras que las demencias alteran principalmente la memoria. ¿Bien? Por otro lado, los delirios comienzan de repente, ¿sí? Y muchas veces tienen un momento de inicio definido. En cambio, las demencias, por lo general, comienzan poco a poco, ¿sí? Y no tienen ningún punto de comienzo definido, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Bien. Por otro lado, lo que son los delirios indican un problema, ¿sí? Grave. ¿Bien? En especial en lo que son las personas mayores. Las personas con delirio precisan atención médica, ¿sí? Si se identifica la causa y se corrige, digamos, con rapidez, el delirio en sí puede curarse. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Este trastorno, lo que es el delirio, aparece a cualquier edad, ¿sí? Obviamente es mucho más frecuente en personas ancianas, ¿sí? Es muy habitual el delirio en los residentes en hogares de ancianos. Bien, cuando este delirio se produce en personas más jóvenes, por lo general se debe a ¿qué? A consumo de fármacos, de drogas, ¿sí? A trastornos potencialmente mortales. Bien, ¿cuáles son las causas? ¿Sí? El desarrollo o el empeoramiento de muchos trastornos producen delirio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cualquier persona que esté gravemente enfermo o tomando fármacos o tomando drogas que afectan a la función cerebral pueden presentar delirios. Bien, en general, las causas más frecuentes de los delirios, ¿cuáles son? Hemos nombrado fármacos o drogas reactivas, ¿sí? Los opiáceos, por ejemplo. Otra causa es la deshidratación, ¿sí? Otra causa puede ser las infecciones, como es la neumonía. Bien, las infecciones en lo que es el torrente sanguíneo. Bien, infecciones que afectan, digamos, a todo el organismo o que provocan fiebre, como son las infecciones en el tracto urinario. Un segundo, Yolanda. La insuficiencia renal, la insuficiencia hepática. Yolanda, decime. Habilitar el micrófono, si no, no te puedo escuchar, Yolanda. Delirio y ¿Cómo? alucinación, ¿va más o menos combinados? No.
pueden ir combinados como no. Se suele confundir los términos, digamos, ¿no? Ok. Porque, perdón, porque si los ponemos a pensar nosotros decimos, bueno, son sinónimos. Sería más que nada imaginación, ¿no? Las alucinaciones son Claro. falsas percepciones que nosotros tenemos. Son falsas percepciones que nosotros tenemos. Pero ese delirio se puede convertir en alucinación, como el ejemplo que yo les dije anteriormente. Por ejemplo, a nosotros, qué sé yo, nos roban. Y nosotros estamos seguros que constantemente tenemos a alguien que nos acecha, que nos persigue, ¿sí? Eso se puede convertir en una alucinación y nosotros vamos a estar 100% seguros de que alguien nos está observando. Aunque la persona que tengamos al lado se dé vuelta y nos diga, Naida, no hay nadie. Y yo le siga diciendo, sí, mirá, ahí hay alguien que me está mirando, me está observando. Es una falsa percepción de objetos, de acontecimientos. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Perdón. Otra de las causas, ¿sí? Incluye lo que son las cirugías, las hospitalizaciones, perdón. Otras veces el retiro de un medicamento que se ha utilizado por mucho tiempo. ¿Bien? Esto de los delirios que aparecen a menudo durante la hospitalización se da muchas veces con personas que ya padecen demencia. ¿Bien? O sea que el delirio viene después de que padezca demencia. Muchas veces en personas adultas mayores sí. Sí, comienza con esta demencia, con este olvido, y luego aparecen directamente ya los delirios. Por otro lado, lo que es el delirio puede ser consecuencia de algunas afecciones que sean un poco menos graves en lo que son personas mayores y en personas, por ejemplo, que han sufrido accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Enfermedad de Parkinson, ¿sí? Algún daño cerebral debido a otras afecciones. Y esos trastornos menos graves pueden desencadenar delirios. ¿A qué hago referencia? Perdón, con esos trastornos menos graves. Bien, por ejemplo, infección en el tracto urinario, dolores, ¿sí? Deshidratación, habíamos hablado antes, ¿sí? Estreñimiento, ¿sí? La privatización prolongada del sueño, también. ¿Bien? Y hay casos que tampoco se pueden identificar esta causa de delirio. ¿Bien? Como les dije, el delirio puede comenzar de repente, ¿sí? Y progresa, obviamente, durante horas o durante días. ¿Bien? Y lo que es el comportamiento de las personas afectadas con delirio varía. ¿Bien? Pero se asemeja mucho a la de una persona que está intoxicada, por ejemplo. Bien, hay incapacidad de prestar atención. Bien.
esas personas afectadas no pueden concentrarse. Entonces va a ser difícil que procesen cualquier información, más que nada lo que es información nueva, que no recuerden los hechos más recientes. ¿Sí? Y todo esto en consecuencia trae a que no puedan comprender lo que ocurre a su alrededor, que se desorienten, ¿sí? Que haya confusión súbita en el tiempo también, ¿sí? En el tiempo, en el espacio, donde están. ¿Sí? Todo esto muchas veces son signos precoces de delirio. En cambio, si ya es algo más grave, la persona afectada directamente no sabe quién es, ¿sí? O quiénes son las personas de su entorno, ¿sí? Ya el pensamiento es confuso, ¿sí? La persona esta con delirio comienza a divagar, muchas veces habla de manera incoherente, ¿sí? Las personas también que padecen delirio suelen tener un sueño inquieto, ¿sí? O los sueños, o los ciclos, perdón, de los sueños vigilias invertidos. Durante el día duermen, permanecen despiertos por la noche, ¿sí? Y acá entra también lo que son estas alucinaciones. A veces sufren alucinaciones, ¿sí? Alucinaciones que sean extravagantes, aterradoras, ¿sí? Ven cosas, ven personas irreales. Profe, cuando están durmiendo, también tipo, o sea, no duermen profundo, ponele que también se sienten perseguidos o descansan bien. Exactamente, tienen esto que, como dijimos, estos sueños, ¿cómo fue que le dije? Sueños inquietos. Y cuando no dormís como corresponde, porque estás todo el tiempo tenso o con miedos o perseguidos, son los sueños inquietos, cuando uno no duerme como corresponde, vamos a decirlo. ¿Bien? Hay otras personas que también desarrollan paranoia, ¿sí? Estos sentimientos injustificados, como decíamos, de ser perseguidos. ¿Bien? Bien. Lo que es el estado de ánimo y la personalidad de estas personas también cambia, ¿sí? Algunos se vuelven silenciosos, otros se vuelven distraídos, ¿sí? Y cuando estas personas se vuelven silenciosas o retraídos, ¿sí? Muchas veces los demás no nos percatamos de sus delirios. ¿Bien? Tenemos la otra contraparte, algunos se irritan, ¿sí? Están inquietos, se mueven todo el tiempo, se agitan. ¿Bien? Por ejemplo, las personas que desarrollan delirio tras el consumo de sedantes, por ejemplo, ¿sí? Son muy propensos a volverse distraídos, a volverse somnolientos. Bien, por ejemplo, las personas que han tomado anfetaminas, ¿sí? Y han interrumpido ese uso de estos sedantes. Mayormente se vuelven agresivos, hiperactivos, ¿sí? Bien. Entonces, los delirios, para terminar con este tema, porque creo que me extendí, puede durar horas, puede durar días,
¿sí? O puede durar mucho más tiempo según la gravedad y según la causa, ¿sí? ¿Qué sucede? Si la causa del delirio no se identifica, ¿sí? Y se trata con rapidez, la persona afectada se puede volver cada vez más somnolienta, insensible, ¿sí? Puede necesitar estímulos para despertarse, ¿bien? Y otras veces deriva en un coma o en la muerte. Valentina. Uno mismo igual no se percata, o sea, o si te das cuenta, necesitas a alguien que esté al lado que se dé cuenta para poder ayudarte, o cómo se... Y muchas veces necesitamos del otro. Muchas veces necesitamos Claro, de la mirada del otro. Porque para vos esos delirios van a ser reales. exacto, pero si no tenés ayuda de otra persona o que nadie se lo nota, porque capaz por falta de información, vos puedes ir tu día así sin ningún Yo tipo creo de ayuda. yo creo que es mucho más fácil que nosotros nos percatemos a esta edad y no cuando somos ancianos, Claro, sí, sí. de que algo nos está pasando. ¿Sí? Muchas veces, o sea, cuando somos ancianos, por ejemplo, las demencias o estos delirios, uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta, ya por la edad también, Claro, lo toma natural. claro. En cambio, por ahí cuando somos un poco más jóvenes, podemos llegar a darnos cuenta. Muchas veces, como te dije, Vale, por ahí necesitamos la mirada del otro, que es cuando nos pasa, por ejemplo, cuando estamos muy estresados y nos ponemos irritantes y demás, y creo que la mayoría alguna vez en la vida nos ha pasado que nos diga otra persona, che, vos no eras así, ¿qué te pasó? ¿Te está sucediendo algo? O que nos digan, y si visitas un psicólogo y nosotros lo primero que decimos, no, pero si yo no estoy loca, ¿para qué voy a ir a un psicólogo? No hace falta ir a un psicólogo cuando uno está loco. ¿Sí? Uno hace falta ir al psicólogo cuando uno no se siente bien consigo mismo, con los demás, cuando notamos que algo nos está sucediendo interiormente y muchas veces no podemos expresarlo. ¿Sí? La otra enfermedad es el mal de Alzheimer. ¿Sí? Dijimos que las demencias es una pérdida de la función cerebral, ¿sí? Que se presenta muchas veces con ciertas enfermedades. ¿Bien? Entonces, el mal de Alzheimer, o lo podemos encontrar como AD, ¿sí? Es la forma más común de demencia. ¿Sí? Afecta que la memoria, el pensamiento, el comportamiento, ¿sí? Las demencias también son conocidas como síndrome orgánico cerebral. ¿Bien? Con respecto a las causas del mal de Alzheimer en sí, como la mayoría se desconoce. Los investigadores muestran que ciertos cambios en lo que es el cerebro están asociados con la enfermedad. ¿Sí? No se sabe, digamos, con certeza si esos cambios en el cerebro son causas del mal de Alzheimer o no. Pero una persona es más propenso, digamos, a presentar el mal de Alzheimer si es mayor de edad. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque el desarrollo de esa enfermedad no es parte del envejecimiento normal. Bien,
Otra es tener un pariente consanguíneo cercano, como un hermano, como una hermana, como un padre, como los abuelos con Alzheimer. ¿Bien? También ciertos genes ligados, obviamente, con esta enfermedad. Y hay factores ambientales que también pueden aumentar este riesgo. ¿Sí? Uno es pertenecer al sexo femenino. ¿Sí? Tener problemas cardiovasculares, ¿sí? Más que nada los problemas cardiovasculares que vienen debido a lo que es el colesterol alto. Bien, antecedentes de traumatismo craneales. Y tenemos dos tipos de mal de Alzheimer. ¿Sabían que hay dos tipos? Hay dos tipos. ¿Sí? No sabía. Mal de Alzheimer de aparición temprana, bien, que es cuando esos primeros síntomas aparecen antes de los 60 años de edad. ¿Sí? Es un tipo menos común, ¿sí? Que el otro mal de Alzheimer, que sería el de aparición tardía. ¿Qué sucede con este mal de Alzheimer de aparición temprana? Tiende a empeorar rápidamente. ¿Sí? Esta enfermedad de aparición temprana puede ser hereditaria. ¿Por qué? Porque se han identificado varios genes. ¿Bien? Y tenemos el mal de Alzheimer de aparición tardía, que es la forma, digamos, más común de esta enfermedad, que se presenta en personas mayores de 60 años o de 60 años en adelante, ¿sí? Que también puede ser hereditario, pero el papel de los genes es un poco menos claro que en el de mal de Alzheimer de aparición temprana. ¿Sí? Y acá les traigo un ejemplo personal. Yo, por parte de mi mamá, mi abuela, ella padeció mal de Alzheimer de aparición tardía, ¿sí? Ella vivió con Alzheimer, no sé bien exactamente, pero les puedo decir que más de 15 años con Alzheimer. Luego falleció de un ataque cardíaco. O sea, a mi abuela le apareció el mal de Alzheimer, mi abuelo comenzó a darse cuenta de que mi abuela se olvidaba de las cosas, ¿sí? O por ejemplo, ellos ponían en la heladera cosas que no iba, por ejemplo, la plancha, ¿sí? Y ahí comenzó todo este proceso. Mi abuela tiene 3 hijos, 2 mujeres, mi madre, mi tía y un varón que era mi tío. ¿Sí? Hace 2 años, ¿sí? 2 años, no, 3 ya, 3 años, mi tío, menor de 60 años, comenzó también con mal de Alzheimer y aparición temprana. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Mi tío evolucionó muy rápido hablo en cuestiones de meses, pero muy pocos meses. Y falleció después de ser diagnosticado con mal de Alzheimer a los 6 meses. Bien, obviamente en este caso, que yo tengo familiares muy cercanos y directos, yo, mis primos, podemos padecer Alzheimer. Bien, más que nada por parte de mi tío, que tuvo mal de Alzheimer de aparición temprana, ¿sí? Donde esta aparición puede ser hereditaria porque se han identificado varios genes, que quienes más lo pueden sufrir van a ser en este caso mis primos, pero en el caso mío, por parte de mi abuela, también. ¿Sí? Bien, con respecto a los síntomas, ¿sí? Incluyen muchas dificultades en muchas áreas de lo que son la función mental. Entre ellas tenemos que
La memoria, la principal, el lenguaje, ¿sí? Comportamientos emocionales o comportamientos de la personalidad, ¿bien? El pensamiento, la percepción, ¿sí? Generalmente el mal de Alzheimer aparece como un olvido. Profe, pero Sí, la gente que lo padece, ¿qué piensa o qué percibe? Tipo, al comienzo, como todo delirio, como toda demencia, demencia en realidad porque va más asociado con ellos, al principio se dan cuenta, ¿sí? Con el paso del tiempo ya directamente se han olvidado. No sé si alguna vez estuvieron con alguna persona que ha tenido mal de Alzheimer, ellos no recuerdan los hechos más recientes. Y es como que viven en su pasado. Bien, yo recuerdo a mi abuela, que al principio le preguntaba a mi abuelo, ¿y vos quién sos? Entonces mi abuelo le contestaba, yo soy Quique, tu esposo. Después con el tiempo, directamente mi abuela veía a mi abuelo como si fuese su papá. Él era su papá. Y mi papá cuando me viene a buscar. ¿Sí? Al principio mi abuela sí se daba cuenta. Bien, por ejemplo, mi abuela, les doy estos casos muy puntuales porque lo viví. Mi abuelo le gustaba mucho jugar a las cartas, o sea, jugar a las cartas en solitario. ¿Vieron los solitarios que se hacen? Le encantaba, era su pasatiempo favorito. Y yo recuerdo al principio, cuando iba a cuidarla, yo le decía, abuela, ¿vamos a jugar a las cartas? Y ella me contestaba, yo nunca jugué a las cartas. Entonces yo le decía, no te preocupes, abuela, yo te enseño. Entonces le enseñaba los solitarios que ella hacía y llegaba un momento que decía, pero yo esto ya lo sabía, yo te lo hacía. Sí, abuela, ¿vos antes lo hacías? Con el tiempo, la abuela se empezó a olvidar de esas cosas, ¿sí? De o sus sea que todos hijos. los pacientes de Alzheimer viven de su pasado nomás, o sea, solo recuerdan su pasado. La mayoría sí, Valentín. Sí, porque se olvidan, o sea, se les va deteriorando todo lo que es la memoria más reciente. ¿Sí? Y con respecto a, por ejemplo, estos comportamientos emocionales y de la personalidad, también hay dos tipos. Hay algunos que se vuelven agresivos, ¿sí? Y hay otros que directamente su temperamento son muy pacíficos. Mi abuela siempre fue una persona muy pacífica, muy religiosa además también. Ella, su comportamiento, su personalidad, nunca estuvo afectada. Ella siempre fue una persona, como siempre le decía yo, una divina. En cambio, mi tío, que ya de por sí ya mi tío padecía esta personalidad mucho más fuerte, mucho más confrontativa, él se volvió muy agresivo con sus hijos, con sus hermanos. Mi tío muy agresivo al punto de, por ejemplo, en algún momento llegar a agarrar un cuchillo y querer matar a toda la persona que se le cruzaba por el camino. Ejemplos. Hay un deterioro entonces de lo que es el deterioro cognitivo leve, que es esta fase entre el olvido normal debido al envejecimiento y el desarrollo del mal de Alzheimer. Las personas con deterioro cognitivo leve tienen problemas con el pensamiento, ¿sí? Y la memoria, que en sí no interfieren con la actividad cotidiana. ¿Qué sucede con frecuencia? Estas cosas, cuestiones conscientes,
se van deteriorando, se van olvidando, ¿sí? Progresan con el mal de Alzheimer, ¿sí? Y dentro de estos síntomas del deterioro cognitivo leve, podemos incluir que dificultad para realizar, por ejemplo, más de una tarea a la misma vez, dificultad para para resolver problemas, olvidar hechos, olvidar conversaciones recientes, ¿sí? Necesitan también mucho más tiempo para llevar a cabo alguna actividad que es un poco más difícil, más complicada, ¿sí? Y los síntomas tempranos del mal de Alzheimer, ¿sí? Es, por ejemplo, perderse, ¿sí? Perderse en lo que son las rutas familiares. Ejemplo, ir a la casa del hijo, que ya queda a unas pocas cuadras y no saber cómo llegar, cuando antes lo hacía de forma normal y cotidiana, ¿sí? Dificultad para realizar tareas que exigen pensar un poquito más, ¿sí? Que antes solían ser fáciles, como es, por ejemplo, participar en juegos, ¿sí? Aprender nueva información. Bien, de hecho, detalles, por ejemplo, de cómo llevar a cabo algún tipo de comida, ¿sí? Problemas también con el lenguaje, ¿sí? Como tener dificultad para recordar los nombres, más que nada los nombres familiares, ¿sí? Otro es, por ejemplo, perder ese interés, ¿sí? En actividades que antes disfrutaba, ¿sí? Comenzar a tener un estado de ánimo un poco más diferente. Bien, ni hablemos de extraviar, lo vamos a decir de esa manera, los objetos, no saber dónde están, dónde los dejó, ¿sí? Y el otro puede ser cambios de la personalidad, ¿sí? O la pérdida esa de habilidades sociales. Eso al comienzo. A medida que el mal de Alzheimer se va empeorando, los síntomas obviamente van a ser más obvios, ¿sí? Y ya va a interferir con la capacidad para cuidarse. Bien, entre esos síntomas podemos encontrar los cambios en los patrones del sueño, ¿sí? Es muy normal que se despierten por la noche. Bien, pueden aparecer delirios, depresión, ¿sí? Dificultad para realizar tareas básicas. Bien, por ejemplo, escoger la ropa adecuada o apropiada, conducir. Bien, dificultad para leer, dificultad para escribir, ¿sí? Olvidar esos hechos de la historia de su propia vida y otras veces hasta perder la noción de quiénes son. Bien, pueden aparecer alucinaciones, ¿sí? Comportamientos violentos. Bien, dificultad para reconocer el peligro, ¿sí? El uso de palabras erróneas. Bien, y ya las personas con Alzheimer avanzado ya directamente no pueden reconocer los miembros de la familia, ¿no? ¿Qué más? Perdón. Problemas, para
controlar la orina, las deposiciones, ¿sí? Ya dificultad otras veces para llevar actividades que son básicas en la vida, como por ejemplo comer, vestirse, bañarse, ¿sí? Dificultades para directamente entender el lenguaje. Bien, problemas estos para tragar, para deglutir, ¿sí? Para que no nos quede colgado, vamos a empezar y terminar el día de hoy lo que son los trastornos amnésicos, ¿sí? Los trastornos amnésicos existe una gran variedad, ¿sí? En los que puede aparecer la amnesia. La amnesia como un síntoma principal. Esto es conocido como trastornos amnésicos, ¿sí? Estos trastornos pueden deberse a qué? A afecciones o acciones persistentes de sustancias, ¿sí? O a enfermedades. Los trastornos amnésicos en sí se caracterizan por un notable deterioro de la memoria para recordar hechos remotos, ¿sí? En estos casos, recuerdan hechos o acontecimientos inmediatos. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que la capacidad para aprender y para recordar cosas nuevas también se encuentra bastante afectado. ¿Bien? Cuando hablamos en sí de lo que es la palabra en sí, amnesia, en psicología, se refiere a ¿qué? A la pérdida parcial o a la pérdida total de las funciones amnésicas. Esto significa que la persona que lo sufre va a ser incapaz de adquirir, ¿sí? O evocar la información. Entonces le va a ser imposible que recordar o retener la información de un periodo de tiempo concreto. ¿Bien? Los trastornos amnésicos, por otra parte, también son una serie de síntomas que principalmente son caracterizados por ¿qué? Por el deterioro de la memoria, ¿sí? Bastante marcado, como dijimos, para recordar hechos remotos. ¿Bien? Además, la capacidad para aprender, para recordar cosas nuevas, ¿sí? Y hay diferentes tipos de amnesia que se los nombro para que ustedes lo sepan, que por ejemplo, uno de los tipos es la amnesia global transitoria, ¿sí? Que es un síndrome clínico que aparece en personas ancianas, más que nada en personas maduras, ¿sí? Donde hay una confusión bastante profunda de varias horas de duración y tiene una recuperación total. ¿Sí? Hay otro tipo de amnesia, por ejemplo, la amnesia postraumática, ¿sí? Que generalmente suele ser causada por alguna lesión en la cabeza, un golpe, una caída. ¿Sí? Esta lesión en la cabeza debe ser una lesión que no penetre el cráneo. ¿Bien? Lo que es esta amnesia postraumática es frecuentemente transitoria, ¿sí? Esa duración está relacionada con, obviamente, el grado de daño causado y puede recuperarse rápidamente. ¿Bien?
Y otro tipo de amnesia, que también se las nombro, es amnesia por terapia electroconvulsiva. ¿Sí? Después de las convulsiones, aparece un estado de confusión. ¿Sí? Y sabemos que la memoria después de una convulsión se recupera gradualmente. ¿Bien? Bueno, hasta acá vamos a llegar, vamos el día jueves a seguir, ¿sí? Vamos a ver lo que son los trastornos mentales provocados directamente por problemas médicos, ¿sí? Vamos a ver también lo que es esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Y ¿alimenticios quedan vamos a llegar a ver? Algunos un poquito más adelante. Trastornos del estado de ánimo también vamos a ver dentro de este. Bueno. Porque acuérdense que ahora estamos con lo que es la clasificación nosológica moderna del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Panamericana. Bien, que son los que estamos viendo ahora. Vamos a ver el trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar también, ¿no? Me faltan varios, obviamente trastorno de la ansiedad, ¿sí? O mentrafobia, ¿sí? Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizado. Y creo que me falta alguno que otro. Ah, sí, los trastornos de somatización, hipocondrías también. Y no sé si alguno más, si me quedó alguno ahí colgado. Luego de que terminemos esto, viene lo que es la clasificación nosológica tradicional, donde entra solamente lo que es neurosis, psicosis y personalidades psicopáticas. ¿Bien? Que vamos a tratar, si Dios quiere, de terminarlo la clase próxima, porque recuerden que luego del jueves 21, creo que es, si no me equivoco, que va a ser la última clase, luego nos encontramos directamente en febrero nuevamente, porque entramos en el receso de vacaciones. Yo la otra vez dije receso escolar después de ver la clase grabada, dije, ay, ni que estuviesen en la primaria. Es receso de vacaciones, yo dije receso escolar, pero bueno, se me chispoteó por ahí. Recuerden que lo que estamos viendo ahora, es recién el comienzo del módulo número 4. El módulo número 4 lo vamos a terminar en febrero recién. O sea, todavía hay tiempo. ¿Por qué aclaro esto? Porque me han preguntado, profe, la validación número 4 ya está habilitada. No, recién comenzamos con el módulo número 4, así que no va a estar habilitada hasta lo más probable fines de febrero o principios de marzo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si Dios quiere, nos vemos el jueves, ¿sí? Para seguir con la clasificación nosológica moderna. Bien, les mando un saludo a cada una de ustedes y obviamente gracias por conectarse. Besos, profe, gracias a usted. Gracias. Nos vemos, adiós.